Buenas tardes. Continuando con la exposición anterior, representamos al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. Aquí, en esta parte, vamos a diseñar un modelo que sirve para diseñar políticas económicas. Así, vamos a partir de la oferta agregada, también llamada oferta global. La oferta global o la oferta agregada es igual al PIB más las importaciones. Con el método anterior, aplicando el cálculo diferencial, se obtiene que la tasa de crecimiento de la demanda agregada es igual al cociente entre el PIB y su oferta agregada por el crecimiento del PIB más el cociente importaciones entre la oferta agregada multiplicado por el crecimiento de las importaciones. Así, si llamamos a esto B1, a esta estructura porcentual, y a B2, este porcentaje estructural, entonces vamos a tener que B1 más B2 es igual a 1. Lo interesante de esto es que si usted agarra una serie de tiempo de más de 30 años o de más de 30 datos, al hacer a correr el modelo de regresión lineal, va a obtener entonces parámetros, pero sí, va a obtener parámetros cuya suma va a ser igual a 1. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a calcular tasas de crecimiento de la oferta agregada de toda la serie y tasas de crecimiento del PIB de toda la serie y tasas de crecimiento de las importaciones de toda la serie. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, ustedes saben cómo se calcula una tasa de crecimiento. Sería la oferta agregada en el año T entre la oferta agregada en el año anterior menos 1. Igual aquí. Se repite esos valores para toda la serie. Igual aquí. El crecimiento del PIB, usted lo va a calcular, ¿verdad?, en base al PIB en el periodo T entre el PIB en el periodo anterior menos 1. Así como está aquí, ¿ve? Aquí, digamos, si queremos calcular la tasa de crecimiento del consumo privado, es igual al consumo privado en el tiempo T dividido entre el consumo privado en el tiempo anterior menos 1. Ese es un porcentaje. Bien, así que usted calcula los crecimientos. Entonces, una vez que usted tiene toda la serie de los crecimientos, va entonces a calcular una regresión lineal entre tasas de crecimiento. O sea, digamos que usted tiene, por ejemplo, 35 tasas de crecimiento, datos, los puede hacer una regresión lineal y va a calcular entonces cuáles van a ser esos valores de esos parámetros. De otra manera, mediante el método anterior, como calculábamos, calcular estas estructuras porcentuales, ¿verdad? Y decíamos que aquí hay n datos y que los crecimientos hay n-1 datos y que en el pronóstico siguiente, ¿verdad?, estas estructuras ya están calculadas. Solamente tiene que calcular las tendencias de los crecimientos para obtener cuál va a ser el crecimiento de la oferta agregada. Bien, por el lado de la demanda agregada o la demanda global, que es igual al consumo privado más consumo público más inversión privada más inversión pública más exportaciones, calculamos el mismo método. Un matemático puede hacer esto, ¿verdad? Solamente para calcular esto se necesita llenar la pizarra un par de veces. Así que esta es la conclusión. Estas estructuras porcentuales, así por ejemplo, A1 va a ser el cociente entre el consumo privado entre la demanda global. El A2 va a ser el cociente entre el consumo público entre la demanda agregada, y así en todos estos, y la suma va a ser igual a 1. Igualmente, ¿verdad?, aplicamos el método anterior o lo calculamos mediante una regresión lineal. ¿Cómo? Bueno, tenemos una serie de datos de tasas de crecimiento de la demanda global, del consumo privado, consumo público, inversión pública, inversión privada y exportaciones. Y en base a eso, entonces, si son más de 30 datos, entonces se puede entonces calcular mediante distribuciones normales y los suma de los parámetros va a ser igual a 1. Bien, ahora, como estas tasas de crecimiento son iguales, el crecimiento de la oferta agregada es igual al crecimiento de la demanda agregada, podemos igualar. Y despejando,
se obtiene que el crecimiento, estos parámetros 1, 2, 3, 4, 5, que vale suman 1, y sus respectivas tasas de crecimiento de la demanda global, y se le resta este parámetro, ¿verdad? Y por lo tanto, despejando aquí, se termina dividiendo aquí entre B, aquí es B2, perdón, aquí es B2 de las importaciones, y aquí en el PIB es el B1. Finalmente, entonces, con datos se obtiene esto, ¿verdad? Que el 74% del consumo privado, el cociente entre el consumo privado y PIB es 74%. El cociente entre consumo público entre PIB es esto, y similarmente llegamos hasta aquí, y donde el cociente entre importaciones y PIB es 65%, y el cociente entre exportaciones y PIB es 54.65%. Entonces, aquí está el modelo que podemos hacer simulaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se reduce el consumo público, que es precisamente los gastos corrientes del gobierno? O si hace una redistribución de este, y si por ejemplo se disminuye, por ejemplo, los gastos militares, se le rebaja los sueldos y salarios a los altos burócratas, se reduce el Congreso Nacional, entonces vamos a tener entonces una redistribución del gasto en beneficio de la educación y la salud. Y eso es lo que se pretende, pues, ¿verdad? ¿Qué pasaría? El gasto público no se puede reducir así por así, porque si se rebaja drásticamente, impactaría negativamente en el PIB. Así que lo que se puede hacer es una redistribución de ese gasto. También tenemos, por otro lado, aquí la inversión pública, que es un 3.2% en el año 2018 respecto del PIB, y la inversión privada fue del 17% respecto del PIB. Podemos entonces hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si el gobierno aumenta la inversión pública compensado con una reducción aquí en el gasto público, pues en los salarios de los burócratas, o una reasignación del presupuesto público aquí en gastos, ¿verdad? Entonces podemos simular cómo estas van a impactar en el PIB. Y respecto de las importaciones, estas también se pueden calcular de igual manera con las importaciones sectoriales, ¿verdad? ¿Qué políticas se pueden hacer en importaciones sectoriales? Y respecto a las exportaciones, que se pueden calcular en base al tipo de cambio. Y ya tenemos un modelito aquí que podemos entonces dictar políticas económicas del gasto público y de la balanza de pagos, importaciones y exportaciones, y ver todo esto cómo repercute en el PIB. Bien, por esta parte solamente sería. Gracias, muy amables, y hasta pronto. Soy José Salomón Perdomo Mejía, del Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. Y lo único que les pido es que estudien conmigo, y les voy a enseñar este tipo de cosas y sus estimaciones al futuro mediante la econometría. Hasta pronto, gracias, muy amables.